Mi teoría se llama que hubiera pasado si Naruto era despreciado más y fue abandonado por sus padres. Capítulo 2. Minato Kamikaze, el Yondaime Hokage, se encontraba despertando del golpe que le dio su sensei Jiraiya. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Se preguntaba un poco mareado, vio a su alrededor y pudo observar una gran habitación con paredes blancas y un olor fuerte a medicamentos. Se encontraba en el hospital, pero ¿cómo llegó ahí? Lo último que recordaba era estar hablando sobre su plan para sellar al zorro de 9 colas. El zorro. Gritó y se levantó de la cama con un tono en su cara su demostraba preocupación, por él si la aldea y sus personas preciosas estaban bien. Antes de salir de la habitación un ambú apareció frente a él y le dijo. Yondaime-sama, el consejo se encuentra en una reunión discutiendo qué se hará con la aldea de ahora en adelante, me ordenaron que apenas despierte se dirija hacia la reunión. Vio su vestimenta de Hokage a un lado de su cama, rápidamente la tomó y se dirigió hacia la reunión. En un flash apareció en la torre Hokage y se dispuso a entrar a la sala de reuniones. Apenas abrió la puerta pudo notar un ambiente tenso. Rápidamente pudo notar un asiento vacío que le correspondía al tercero, se llenó inmediatamente de preocupación pero se calmó, no debía acelerar ideas. Hokage-sama, exclamaron los de la sala. El nombrado entró y se sentó y con una cara de seriedad y preocupación preguntó. ¿Qué ha sucedido con el zorro y cómo llegué al hospital? Nadie le ha informado, exclamó uno de los consejeros civiles. No, acabo de despertar y vine por respuestas. La sala se inundó con un silencio incómodo, pero el líder del clan Nara y también su ayudante empezó a hablar. Minato el tercero y Jiraiya del Sannin murieron sellando al zorro en tu hijo menor. ¿Qué? Exclamó con una tristeza inmesurable en sus ojos y a punto del llanto. Pero con un poco de dolor de cabeza empezó a recordar lo que pasó esa noche. Él estaba a punto de invocar a la parca y sellar al zorro en sus hijos, pero su sensei lo tomó por sorpresa y lo golpeó, probablemente esa siendo la causa de su desmayo. ¿Por qué lo había hecho? Él era el Hokage, fue su responsabilidad el proteger la aldea, no quería creer lo que estaba pasando su figura de abuelo, Hiruzen murió seguramente ayudando a una de sus personas más preciadas que tenía y al que veía como si figura de padre, la persona que lo apoyó incondicionalmente desde que lo conoció y ahora estaba muerto solo por no ser tan buen Hokage, miles de ideas y remordimientos cruzaban por su cabeza y poco a poco se iba llenando de mucha tristeza. Pero una voz lo tragó de vuelta a la realidad. Yondaime-sama, preguntó un miembro del Consejo de Ancianos. ¿Qué se hará con el niño demonio? Y hace gran parte de la sala exceptuando una parte del Consejo Shinobi declaró. Hokage-sama, ¿qué se hará con el demonio? Inmediatamente entró en cuenta el porqué de la reunión, querían usar posiblemente al reciente Jinchuriki como una arma para la aldea y un poco enojado y con dudas exclamó. Es mi hijo, reprochó. Y en ese instante una persona argumentó, Hokage-sama, creo que sería buena idea el criar al nuevo Jinchuriki como un ninja capaz de encargarse de los problemas de la aldea y si en caso de no obedecer, hacerlo leal, después de todo si logra ser un desperdicio afectará en el nivel militar de la aldea y eso no puede pasar y más en estos momentos que la aldea se encuentra severamente debilitada. Esto lo dijo nada más y nada menos que Danzo Shimura, uno de los consejeros que poseía gran poder y se sospechaba que aún tenía activa su sede de ninjas llamada Raíz. No respondió con voz alzada, no permitiré que mi hijo se convierta en un arma sin sentimientos. Muy a su pesar y desconcierto sus pensamientos eran confusos, aún era su hijo. Sabía que su sensei era bueno en el arte del sellado, pero no lo suficientemente hábil como él, y su algo había salido mal. ¿Y si el zorro había influido ya en su hijo y tomó control del niño? No debía pensar en ello, después de todo aún no había visto a su hijo. Y después de unos segundos, Minato salió de sus pensamientos y tomó una decisión. Yo me quedo con mi hijo. Lo criaré como ninja cuando sea el momento, en estos momentos la aldea se encuentra mal, pero pido que traten de aumentar la actividad de comercio y cumplir con las misiones designadas a los ninjas. No debemos mostrar debilidad ante las otras aldeas, no queremos que piensen que estamos débiles y se aprovechen de la situación y en cuanto a mí, me encargaré del papeleo y comandar a un grupo de ninjas y civiles en la reconstrucción de la aldea. Eso es todo, cumplan con su labor. Pero Hokage-sama, explicaron algunos.
Señores, creo que ya di órdenes y también creo que esta reunión acabó. Todos los presentes quedaron asombrados, se le notaba al Yondaime serio, triste y angustiado. No era el mismo, el Minato que conocían era amable, analítico y sobre todo calmado. Muy diferente de lo que habían presenciado. Mientras tanto con el Yondaime, Minato se encontraba rumbo a su hogar, sin duda alguna fue uno de sus días más difíciles y solo quería llegar a su casa y relajarse. Además comprobar lo que pensó en la reunión y qué haría de ahora en adelante con respecto a su familia. No sabía si Kushina ya se había enterado de la noticia sobre su sensei y el tercero, siendo el último mencionado una de las personas que Kushina más amaba. Después de todo, Hiruzen fue el que lo apoyó, después que Mito-sama, su última familia, muriera. Dudaba de que lo supiera después de todo, tal vez aún no se encontraba tan bien después de la noche del ataque del Kyuubi. Llegó a su casa y pudo sentir a algunos ambos alrededor, parecía que estaban vigilando que no le pasara nada a su esposa. Con una señal de mano se retiraron. Cuando finalmente entró, las luces de la casa estaban apagadas, subió al cuarto donde la había dejado hace 2 días y ahí la vio. Se encontraba dormida, con su hija muy pegada a ella, pero el niño un poco separado. Se encontraba tratando de pararse. ¿Qué? Exclamó impactado, el niño parece que lo escuchó y se detuvo, gateando, fue hacia él y lo miró, solo eso. No cabía en su cabeza, que un niño tan pequeño pudiera mostrar esos avances, y tan pronto. Normalmente a un niño le tomaba, entre 6 y 7 meses gatear y al año medio ya caminaban, pero ese niño había demostrado algo anormal, fuera de las capacidades humanas. Por un momento pensó que era un monstruo. Rápidamente y con brusquedad tomó al niño y aplicó un poco de chakra en su cuerpo, considerando que así el sello se mostraría, y estaba en lo cierto. Pocos segundos después, apareció un sello un poco complejo a su parecer. Miró el sello y algo lo asustó un poco. El sello muy bueno, pero con pocas medidas de seguridad. Si su hijo llegara a presentar rasgos del chakra del Kyuubi, la cosa podría ponerse fea. Y entonces un pensamiento se le cruzó a la cabeza, ¿y si llegaba a lastimar a su querida hija y esposa, al punto de llegar a terminar como si Sensei? ¡No! No permitiría que pasase de nuevo. Y justo en ese momento sus pensamientos fueron interrumpidos. ¿Minato? Exclamó una voz. Se giró un poco y vio a su esposa mirándolo. ¿Qué sucede? Preguntó ella. Nada, no pasa nada, querida, pero mañana tenemos que hablar, dijo Minato. ¿Mañana? Preguntó. ¿Y por qué no ahora? Necesito que te recuperes, y cuides de nuestra hija y hijo, diciéndole lo último con pesar. Kushina no lo notó, y dijo. Supongo que es importante, pero bien. Alimentaré a nuestros hijos y les pondré su ropa, dijo con emoción. ¿La que compraste meses atrás? Preguntó Minato. Sí, contestó ella. Esa tarde fue un poco deprimente. Kushina notaba extrañeza en su marido, pero su corazón fue llenado con felicidad por su hija, más que su hijo, en el que sentía algo familiar, algo que sentía que estaba antes en ella y que para su alivio lo perdió. Sin notarlo, su cuerpo reaccionaba de forma un poco nerviosa al estar con su hijo, como una señal de peligro que provenía de él, algo así como instinto asesino, lo cual era muy raro, y preguntaría a Minato si sentía lo mismo. Al llegar la noche, el cansancio por parte de ambos padres llegó y Calderón a los brazos a Morfeo. Time skip. 1 año después. Kushina recordaba con tristeza y amargura ese día hace 1 año. Minato, después de 2 días del ataque Kyuubi, le contó lo sucedido. Le explicó el cómo Jiraiya y su persona más apreciada, Hiruzen, murieron ese día. Y como su hijo, tenía ahora encerrado a la bestia con cola y que su sello no era muy seguro, a este aún no le habían puesto un nombre, por el resentimiento y tristeza que le daba al verlo simplemente no podían. Minato y Kushina vivían con miedo, todos los días desde hace 1 año, el estar con su hijo que se podía descontrolar y lastimar a su hija, los carcomía todos los días. Además, no podían dejar de mirar a las personas más preciadas para ellos, muertas de la forma más repugnante posible en su hijo. Al principio trataron de ver a ese niño como lo que era un niño, su hijo. Pero no podían. Después, intentaron otra cosa, no prestarle mucha atención y desviar sus pensamientos relacionados a la muerte de sus personas preciadas, con el niño. Pero no podían, el niño era muy bueno aprendiendo.
Tenía tan solo 1 año y caminaba y corría excelentemente bien, además ya hablaba aunque con incoherencias, muy fluido. Mientras que su hija, a la que llamaron Mito en honor a la figura de abuela de Kusina, ya caminaba aunque con torpeza y empezaba a decir recién sus primeras palabras. Estas situaciones y la presión del consejo constantemente les llevó a tomar la penosa decisión de abandonar a su hijo. Ni ella misma se lo podía creer, ella que era una Uzumaki, el clan cuyo bien más preciado era el Fuijutsu y la familia y su esposo, la máxima autoridad en el pueblo y caracterizado por su bondad y comprensión. ¿No podían soportar a su hijo? Si las personas se enterarán por otro medio que no sea ellos mismos, no se lo creerían, no en sus sueños más locos. Lo estaban dejando en el orfanato principal del pueblo. Tenían planeado dejarlo hasta superar sus problemas sentimentales y la situación de la aldea. Aproximadamente, entre 7 y 9 años lo adoptarían y criarían, una vez ganado su confianza le dirían la verdad y lo anunciaran junto a su hija, como sus hijos, y todo esto podría resultar gracias a que la gente aún no sabía que tenía hijos. La primera acción de Minato fue prohibir que se anuncie por cualquier medio la existencia de sus hijos y más que se dijera el estado de Jinchuriki de su hijo menor. Si se infiltrara información a las otras aldeas, vendrían a tomar venganza de él, por medio de sus hijos. El secreto lo catalogó como rango S. Cualquiera en la sala de ese día sería matado, si a infiltrada dicha información, y para ello, tenía a ambos vigilando a todos los miembros del consejo, especialmente a Danzo y sus aliados. Los líderes de clanes se quejaron, porque la aldea podría descubrir sus secretos de clan y eso no sería permitido, pero Minato puso como vigilantes a los mismos miembros de los clanes, con un sello, que permitía, el no mentir en sus reportes y no revelar información. Eso había ocurrido en los primeros días, y en ese momento no se encontraba bien, emocionalmente, y por ello sus decisiones que ahora lamentaba. Porque había perdido un poco de confianza de los clanes, pero ya estaba hecho. La explicación que dio a la aldea y shinobis era la siguiente. El zorro había muerto a manos de sus senseis, y para los shinobis les dijo algo distinto. Les dijo que los shinobis que no eran joinins de élite y no habían completado mínimo 10 misiones rango S, no podían saber la verdad, lo cual solo había unos pocos catalogados en ese rango. Kakashi del Sharingan, el demonio verde de la hoja, el hijo del tercero, Ibiki Morino, Itachi Uchiha, Shisui Uchiha y pocos más. A estos les dijo que había un Jinchuriki, pero no les dijo quién era. Su esposa se había también retirado, con la excusa de que estaba debilitada y cansada del ámbito shinobi, por lo cual nadie sospecharía que tenía hijos. Lo dejaron en el orfanato con un enge, y les avisaron a los encargados que no tenía nombre. A sus ojos su plan era perfecto, el único riesgo que había era Danzo, pero lo tenían vigilado y había dictado órdenes a sus ambus, el no dejar que se acerque a Kusina, porque si se descubriría que lo habían abandonado, Danzo actuaría para meterlo a raíz, pero sin pruebas no podía hacerle nada, ni deshacer su organización. Fin flashback. Un niño de 5 años se encontraba despertando en el orfanato de Konoha, como todas las mañanas. El Ojía Azul se preparó para su día, que como todos, estaría lleno de sufrimiento. ¿Pero por qué? Eso se preguntaba todos los días. Las personas lo miraban con desprecio en sus ojos, y incluso lo dejaban sin comer por unos días, y después le alimentaban pero con lo necesario para vivir, lo pegaban apenas, miraba a los ojos de los encargados del orfanato, pero se curaba rápido, y no entendía por qué, él trataba de encajar en el orfanato. Pero los niños, simplemente lo insultaban y molestaban. Después de un tiempo entendió que nada cambiaría. El niño era muy inteligente para los de su edad, podía hablar y leer, como un adulto, pero no sabía escribir, pero solo era cuestión de tiempo para aprender. Así que se dio cuenta que no lo querían por algo y trataría de averiguar por qué. Tal vez hizo algo mal, pero entendió que a pesar del tiempo que pasara las personas a su alrededor no lo ayudarían ni lo amarían. Las golpizas que le daban y los insultos, no eran nada, más bien se había acostumbrado al dolor físico, pero lo que más le dolía, sin duda era saber que sus padres lo abandonaron y que no le habían dado un nombre, ni apellido. Se enteró de esto cuando un día, en sus maltratos diarios, en un arrebato de ira de los encargados del lugar, le dijeron que sus padres lo dejaron al tener 1 año de nacido y ni siquiera se molestaron en ponerle un nombre, porque no se lo merecía.
Pero no era momento de recordar lo pasado y ponerse a llorar como todos los días de su vida. Hoy quería hacer algo nuevo, se propuso a leer muchos libros y ampliar su conocimiento sobre la aldea que a pesar de todo amaba con toda su alma. Se dirigió a la biblioteca común, no siquiera se molestó en ir al comedor, después de todo no le darían de comer. Ya en la biblioteca vio una gran cantidad de libros, repartidos en secciones. En cuentos para los bebés, en libros de aprendizaje para los niños de su edad. Y para los grandes de 8 a 11 años, que ya sabían leer y escribir, libros de historias shinobi. Rápidamente se puso a leer uno, sobre los Hokages y la historia del pueblo. Por el tamaño del libro pudo deducir que no acabaría todo en un día y además se lo quería aprender, después de todo, había escuchado de los demás niños, lo grande que llegaban a ser los shinobis y que un recurso para aprobar la academia ninja era tener conocimiento sobre la historia shinobi y desde ya, quería tener las bases para la academia. Al final del día el peli azul, a escondidas, se propuso a llevarse el libro a su cuarto, que ni contaba con cama. Pero si lo descubrieran, su destino estaría decidido. En silencio salió de la biblioteca y recorrió el pasillo. Llegó a su cuarto tras subir las escaleras y doblar un par de esquinas. ¿Pero dónde escondería el libro? Su cuarto no tenía muebles, tan solo una mantas para dormir. A lo lejos se escucharon unos pasos en dirección a su habitación. ¿Y ahora qué hago?, se dijo a sí mismo. Y en un sonido sordo se abrió la puerta. Niño, ponte a dormir, dijo uno de los encargados con un tono de desprecio. Sí, sí. Señor, contestó. El encargado cerró la habitación y se alejó del pasillo. Qué susto, por suerte alcance a ponerlo entre las mantas, se dijo a sí mismo. Bueno, me pondré a leerlo un poco más y me acostaré a dormir. En la torre Hokage, Minato se cuestionaba a sí mismo. Hace unas semanas aproximadamente, se filtró información sobre el Jinchuriki del Kyuubi, de su hijo. Tuvo una ligera sospecha de quién era, creía que seguramente fue Danzo con ayuda de Omura y Koaro. Además sus ambos alrededor de estos tres empezaban a actuar sospechosamente, tal vez originalmente eran de él a escondidas. No sabía con certeza, pero lo averiguaría. Pero no le intrigaba lo que hizo Danzo, sino lo que hará y qué objetivo tenía, con su hijo. En fin, ya era tarde. Se retiraría a su casa con su hija, y si la situación no mejoraba, temía que sus planes se retrasarían, hasta un año más, pero no importaba, él estaba seguro de que su familia se uniría de nuevo. 2 años más tarde. En 2 años el pequeño niño, sufrió mucho más que cualquier cosa que la gente pensará. Uno de sus peores días sin duda. Tuvo lugar hace un año. Flashback. Un pequeño niño con una cara de cansancio se despertaba del duro piso en el que dormía. La situación respecto al maltrato empeoró drásticamente, comía en el orfanato las sobras, y la comida caducada, era un sujeto de entrenamiento para los niños mayores que querían ser ninjas, a estos se los entrenaba con lo que podían un año antes de entrar a la academia y pocos meses más tarde al cumplir los 8, ellos llenaban una hoja con sus datos y se independizaban. Se les daba un sueldo básico una vez al mes. A diario estos lo pegaban y maltrataba con la excusa, que les serviría para ser mejores, y incluso los adultos y shinobis retirados lo pegaban para demostrar lo que con entrenamiento podían lograr. Pero hoy, sería distinto. Este día era el 10 de octubre, se celebraba la derrota del Kyuubi y los de su año en el orfanato salían al festival, y como el Hokage fue el que creó la actividad y el que se aseguraba mediante shinobis rango Anbu la asistencia de todos los niños al festival, así que probablemente sería el mejor día de su vida. Qué equivocado estaba. Ya en la noche, salieron todos rumbo al festival y acompañados por los encargados. Recorrieron la aldea y muy rápido percató de algo. La aldea lo odiaba, y esto se notaba en las miradas que le daban. Él no les conocía y no entendía el motivo de su odio. Un poco después un niño se separó del grupo, los encargados fueron tras de él y todo se tornó oscuro. Una persona lo había agarrado por la espalda, aprovechando que los encargados se mantenían ocupados con el otro niño. Lo llevó a una zona deshabitada por el festival y con una voz gruesa, triste y enojada le dijo: «Demonio, este día te haré pagar por todo lo que me has hecho, a mí y a mis amigos». Y enseguida otras personas salieron atrás del sujeto.
Todos me empezaron a maldecir y golpear continuamente, lo golpearon con palos con clavos, cuchillos, uno que otro eran shinobis de máximo rango Chunin, los cuales quemaron y electrocutaron. El niño empezaba a perder la conciencia. Mientras cerraba los ojos se puso a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? ¿El mundo me odia o soy yo? Ya no aguanto, me duele, no quiero sufrir más, no quiero. Por favor paren, paren. Gritaba en su mente y se cuestionaba continuamente. No, ya no quiero. Finalmente y después de un rato, algo se rompió, dentro de aquel niño optimista. Había perdido, lo que hacía a una persona. Su humanidad. Después pasada aproximadamente una hora. Se alejaron con sonrisas en su cara, contemplando al niño severamente lastimado, y que a sus ojos parecía muerto, no mostraba ninguna señal de estar vivo. Lo que no vieron era como un chakra rojo empezaba a cerrar sus heridas y a un costado de este, una planta empezaba a crecer. Fin del capítulo.